Tere, bienvenida. Muy buenas noches, Carlos. ¿Recuperaste el español ya o seguís? Más o menos, inglés? hoy vamos en Spanglish. Muy bien. Bueno, el discurso de Milei. Sí. Se habló mucho el fin de semana, pero viste que analizar un discurso es más complicado, porque no es como decir el promedio de inflación de la gestión de Macri es un número. Cuando lo comparás con discursos anteriores, bueno, te acordás lo que te acordás en tu cabeza, que no necesariamente es el total del discurso. Entonces lo que hicimos fue usar algunas herramientas de inteligencia artificial para ponerlo en perspectiva con otros discursos de presidentes, para ver si lo que dice efectivamente lo logró, ¿no? A ver. Él arrancó primero diciendo que le iba a hablar a la gente, ¿no? Y no a la casta política. Y de hecho hizo dos cambios importantes. Cambió el horario del discurso y además el lugar desde el cual iba a hablar, ¿no? Desde ¿El abajo. horario qué quiere decir? Bueno, el horario, yo creo que él estaba construyendo lo que hizo después, que es lo que dijo Adorni. Fue el discurso más visto en términos de rating, que es una comparación mentirosa de mínimo, porque los otros discursos eran a las 10 de la mañana y este era a las 9 de la noche. A mí me hizo acordar mucho a los primeros días de la administración de Trump, que se la pasó peleándose con los periodistas que decían que había ido menos gente a la asunción suya que a la de Obama, ¿no? Y mostraba la foto, bueno, y se pasó días perdido en esa discusión. Pero la pregunta es si efectivamente su discurso le habló más cerca a la gente. ¿Y qué medida tenemos para ver si eso pasó? Una es la legibilidad. Cuán fácil de entender, cuán simple es el discurso. Y para eso hay herramientas que te lo calculan. Le metes el discurso y te da un número, ¿no? Este es más entendible o menos entendible. Y si vos mirás ahí, podemos ver ahí los puntitos, son los discursos legislativos de cada uno de los presidentes cada uno de los años. Cuanto más alto es el número, es que es más legible, más fácil de entender, más simple. Si te fijas, en general, la tendencia es a que tienden a ser más simples. Los de Alfonsín eran más complejos, con una estructura más compleja, discursiva. Quizás por eso a algunos nos gustan más esos discursos, o los recordamos con cariño. Y otra cosa que también se ve es que a medida que pasa el tiempo, fíjate los discursos de Cristina, desde el primero al último, cada vez son más fáciles, más simples. Lo mismo con los de Macri. Ahora, ¿el más entendible o entre los más entendibles está quién? ¿De la Rúa? De la Rúa. De la Rúa es un caso un poquito difícil porque solo tuvo dos discursos, claro. Entonces no tenés una masa crítica, claro, de tantos. No llegó a tener un promedio, ¿no? Y sus dos discursos son muy diferentes uno del otro si vos los mirás. Son realmente muy diferentes. Y el de Milei, si lo mirás, que es el último puntito amarillo al final, está por encima del promedio, es más simple que el promedio de los discursos, pero no llegó a los niveles, digamos, de simplicidad de los mejores discursos de Cristina o los discursos más simples, si se quiere, de Cristina o de Macri. Algo elemental, pero que estamos hablando de los discursos de apertura de sesiones. No de los discursos de la forma que cada uno tenga que hablar en general. No, solo sus discursos de apertura de sesiones, que es uno por año para cada presidente, por eso de la Rúa solo dos. Ahora, es lógico que Milei está ahí en ese punto donde está, que no, está un poquito por encima del promedio, pero tampoco es extremadamente simple, porque si vos recordás su discurso, él va y viene un poco, mezcla, dice cosas súper simples como la orgía del gasto público, fácil de entender a qué se refiere, y después cosas muy complejas, como por ejemplo los puts del BCRA, ni siquiera dice Banco Central, ¿no? Sobre todo cuando habla de temas económicos, empieza a complejizar mucho más su discurso y las palabras que utiliza. Así que en términos de eso está ahí, en términos de cantidad de palabras, que también es otro tema que se dijo iba a ser más corto, fue un poco más cortito que el promedio, pero no tan escueto como el ingeniero Macri, un poquito más largo que el ingeniero Macri. Ahí también podemos ver el promedio de palabras de los discursos de apertura de sesiones de cada uno de los presidentes. Bueno. Y ves ahí el último, el de Milei, que está por abajo de la línea esa roja, que es el promedio. Pero Dualde, un monje Dualde hablaba, de silencio casi. Hablaba poquito, le tocó una situación... Bueno, pero Menem y de la Rúa también, ¿no? Cristina, los dos, el matrimonio Fernández, le gustaba hablar, al igual que nuestro último presidente, Alberto Fernández. Entonces mezclaba dos cosas. El otro tema que me parece súper interesante es si Milei, este outsider de la política, su discurso fue realmente una voz tan única y diferente del resto de la política. Y ahí me parece que está lo más interesante. Yo hace poco leí un libro que no tiene nada que ver con la política, pero que se llama El contador de historias, que es la historia de Dave Grohl, que era el baterista de Nirvana, después fundador de líder de los Foo Fighters.
Pero él cuenta su proceso creativo y él dice que él fue un autodidacta, que no tuvo educación formal en la música y que por eso él pudo encontrar su propia voz. Él no tuvo que pensar afuera de la caja porque para él no existía una caja. Bueno, algo parecido pasa con Milei. Milei no creció admirando los discursos de Alfonsín o la retórica de Cristina Kirchner. Él pudo crear su propia caja. Y lo vemos ahí, este gráfico que vemos ahí lo que hace es vectorizar los discursos. ¿Qué significa eso? Que bueno, trata de poner los discursos de palabras y oraciones en números y calcular cuál es la distancia que hay entre cuán diferentes o cuán similares son los discursos de los diferentes presidentes. Cuanto más lejos están las caritas ahí de los presidentes, es que más diferentes son. O sea, está solo ahí él. Está solito ahí. Eso, y arriba y abajo, ¿qué quiere decir? De cuáles está más cerca o más lejos, pero en realidad esto es varias dimensiones que están plasmadas en dos dimensiones, entonces eso significa menos, pero sí la distancia que hay. Entonces lo ves, él está bien lejos, es el que más lejos está de todos. Cristina y Macri también están un poco alejados vos ves ahí un conjunto de periodistas, de presidentes, y lo ves, Alberto está bien en el medio, ¿no? Más político tradicional, pero tanto diríamos Cristina que ese como grupo Macri, es la casta. La casta, sí. Macri y Cristina, claramente. Qué lejos que están Milei y Macri, ¿no? Milei y Macri, clásico, está más cerca de Cristina que de Macri, ¿no? En muchas de las cosas. Y eso se ve, si vos mirás, él también logra tener su propio lenguaje, ¿no? Cuando él encuentra su voz y vos mirás cuáles son los conjuntos de palabras que identifican a cada uno de los discursos de los presidentes, en el caso de Milei, lo que se ve es que él claramente hay dos grupos de palabras, por ejemplo, es la próxima, si miramos la próxima, en el caso de Alfonsín, la democracia era muy prominente en él y después el mismo sistema no te reconoce la democracia como un tema principal para ninguno de los otros presidentes. El empleo para Néstor Kirchner, yo siempre me acuerdo algo que dijiste vos, que Cristina creo que dice que cuando asumió Néstor tenían más desempleados que no me acuerdo qué, pero bueno, el empleo era una parte... Que votantes, esa era la frase. Pero Cristina, eso era una parte esencial del discurso de Kirchner. Qué interesante que el tema de Cristina agro, ¿no? Mirá lo que marcó la 125. Sí, sí. Sí. Y si mirás los de Milei, al final hay dos palabras, que es esta cosa de nuevo comienzo, ¿no? Una nueva era, algo que decías vos al principio en tu editorial. Él está empezando una nueva definición de la política, un nuevo ordenamiento político, y eso está muy presente en su discurso, que es distinto que si te fijas en discursos anteriores que hablan, como el de Macri, por ejemplo, que habla de futuro. Él tiene otro lenguaje que es este nuevo consenso y la libertad también, que para él es importante. Así que te diría... Ahora, si uno mira las palabras de cada presidente, es la primera vez que veo este cuadro, así que lo estoy mirando muy apresuradamente, pero me da la impresión de que el más coherente de todos respecto de lo que quiere decir es Milei. Bueno, él tiene una agenda muy clara y ese te diría que es el último punto, ¿no? Cómo constantemente marcó la agenda en la campaña y la está marcando ahora. No aparece nada inesperado ahí, ¿no? No, y pareciera que todas son cosas que él está tratando de poner sobre la mesa, ¿no? Súper interesante como siempre. Ana, muchas gracias. Un placer estar de vuelta. Nos vemos el lunes que viene. Vamos ahora a un corte y llega el whisky. Con el whisky obviamente llega Daniel Vilota, pero sobre todo Carola Gil, que trae dos divisiones de Kenan para exponer. Kenan Real Estate y algunas inversiones de políticos en Uruguay, y Editorial Kenan, que reabre sus puertas, la biblioteca Kenan, para lanzar el último libro recién salido de la imprenta de Alberto Fernández, título: A seguro lo llevaron preso. Ya volvemos.